Vamos a tener nuestra Biblia abierta en esta mañana en Isaías 51, que fue el versículo del Antiguo Testamento para esta mañana. Lo vamos a tener allí presente con nosotros. Como ustedes saben, pues yo soy maestro de historia. Entre algunas cosas soy maestro de historia también en la universidad. Y el semestre pasado, pues yo estaba dando clase de la historia de Inglaterra y de Estados Unidos. Y cuando estudiamos la historia de Inglaterra, pues obviamente es mucho más extensa que la de Estados Unidos. Estudiábamos los elementos de la prehistoria británica. Y en esa clase, pues yo les decía a mis alumnos, a propósito de este lugar arqueológico que se llama Stonehenge, yo les decía que este lugar, que son muchas piedras nada más puestas como en forma de casita en un círculo, pues despierta muchas incógnitas entre los arqueólogos. Porque aparte de varios aspectos a propósito de su diseño, son piedras que están acomodadas en medio de la nada. Es una planicie extensa. Están colocadas entonces en medio de la nada. Y más que eso, son piedras de alrededor de 20 toneladas, más o menos, que fueron movidas por allí de la edad de piedra, el Paleolítico. Y bueno, ustedes saben, estos son los grandes misterios. Y aparte de eso, de que como que por qué están allí, cómo las construyeron, cómo las pusieron uno encima del otro, el misterio es de dónde salieron. Les digo, porque son piedras, son monolitos de 20 toneladas, más o menos por allí de los 7 u 8 metros en promedio. Pero no hay nada de dónde pudieron haber salido. Y por muchos años fue el gran misterio, y hace como el mes pasado, de hecho, estaba yo leyendo que acaban de descubrir los arqueólogos de dónde salió, de dónde las encontraron. El asunto es que, bueno, esta respuesta alienta a otras preguntas, porque la cantera de donde fueron tomadas estas piedras está a 25 kilómetros al norte de donde está el sitio arqueológico. Entonces, imagínense, ya supimos muy bien, problema resuelto, de dónde salieron, de esta cantera, pero ahora cómo movieron en la época paleolítica piedras de 20 toneladas y cómo las acomodaron en la manera en la que están. Y estas, les digo, son muchos misterios, pero lo importante y el gran descubrimiento que trajo gozo a muchos arqueólogos fue eso, que descubrieron finalmente de dónde habían salido. Y cuando yo estaba pensando, o sea, a propósito de la lectura, me vino al pensamiento esta historia, porque en el Antiguo Testamento de hoy, que es Isaías 51, los primeros 6 versículos, como que el profeta Isaías nos llama más o menos a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicieron en este caso los arqueólogos. Dice versículo 1: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y este es un llamado muy importante y muy hermoso que nos hace el profeta a mirar de dónde salimos, a mirar de qué cantera hemos sido nosotros cortados. Y a propósito, pues pensando en lo que les decía de este monumento, muchas veces este llamado que nos hace el profeta Isaías tiene que ver con eso, de que nuestra vida, de que nuestra condición cristiana y a veces hasta nuestras iglesias, pues llegan a estar en ruinas y en soledad, como Stonehenge. De hecho, el descubrimiento del lugar arqueológico fue por accidente, porque está en medio de una planicie, está en medio de la nada, ahora sí. Y si nos ponemos a pensar, siguiendo esta imagen de Stonehenge, si ustedes se ponen a pensar, los cristianos cada vez estamos más aislados. Cada vez somos menos. Y si leemos el contexto de Isaías 51, estos pasajes de Hechos 51, 52 y 53 y hasta el 54 de Isaías son como un oasis en medio de la situación que vivía
el pueblo de Judá ante precisamente el asedio del enemigo. Y es que como cristianos, al igual que los judíos en ese tiempo, cada vez escuchamos cómo nuestro mundo va cambiando, cada vez escuchamos de lo mal que está la situación, al grado de que nos acostumbramos a escuchar malas noticias. Lo mismo que les está pasando aquí a los judíos, y ya estaban acostumbrados prácticamente a escuchar o que el enemigo estaba cerca, o que el Señor los iba a juzgar, o que su futuro iba a ser en la cautividad. Y pues estamos como en un mismo contexto al igual que ellos, porque pues de hecho esa es nuestra realidad como iglesia, como cristianos. Y entonces les digo que la Escritura nos enseña, si leemos el contexto de estos pasajes, de estos capítulos, era que los israelitas ya estaban acostumbrados a escuchar malas noticias. Y a decir, pues esta es nuestra realidad, ni modo, ¿qué le hacemos? Somos ya las ruinas del reino de David. Somos ya un lugar arqueológico, por así decirlo. Y por eso fíjense que es muy importante y muy hermoso ver que el Señor trae descanso en estos capítulos que les estoy mencionando. Como que el Señor les dice, aquí estoy. Y no decir el Isaías 53, que habla de ese compromiso que tiene el Señor con su pueblo. Y entonces el Señor dice aquí, si ustedes se fijan en el versículo 3, dice, consolará todas sus soledades. Y es que pues de alguna manera el pueblo de Israel estaba en una sequedad, en una soledad espiritual. Hermanos, esta palabra que nos da el profeta Isaías de que el Señor está aquí para consolar, está aquí para convertir el desierto en paraíso, para convertir la soledad en un huerto. Es de hecho el mismo mensaje que la iglesia ha estado predicando desde su fundación. Es el mensaje de consuelo, de esperanza que trae aquí en este momento el profeta Isaías. ¿Y cuál es ese mensaje en particular? Bueno, la palabra nos afirma, como aquí lo está diciendo el Señor en el versículo 3, que sin importar la desolación, que sin importar el aislamiento, que sin importar las ruinas en las que vivamos, el consuelo, la alegría, aquí dice, y gozo, alabanza y las voces de canto están a la vuelta de la esquina. Y eso es muy importante, eso es lo que nosotros como cristianos predicamos. ¿Por qué creen que es tan importante la venida del Señor? Porque es lo que hemos dicho tantas veces, que sin importar lo triste y lo feo que esté nuestra situación actualmente, el Señor viene otra vez. Y dice, y el Señor aquí está reconociendo en el versículo 3 que sí estamos en soledades, que sí estamos en desierto, estamos en medio de la nada. Y sin embargo, el huerto del Señor, el paraíso del Señor, la alegría, el gozo que el Señor trae, está a la vuelta de la esquina. Hermanos, este mensaje es relevante en todo momento, nos trae ánimo, pero ¿a poco no se vuelve más necesario cuando estamos en esa condición espiritual? Cuando estamos verdaderamente en esa situación. Fíjense lo importante que es que el Señor mencione a Abraham en el versículo 2. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y es que hablando de sequedad, hablando de soledad, hablando de estar en medio de la nada, hay momentos, y van a haber momentos en nuestra fe cristiana, en nuestra vida cristiana, en los que realmente, y esto es importante, no va a haber más garantía que la fidelidad de Dios. Van a haber circunstancias en las que no nos va a quedar de otra más que confiar en Dios,
cuando esas viejas garantías que nosotros tenemos, como el dinero, como la estabilidad, como la salud, etcétera, etcétera, desaparezcan. ¿Y qué nos queda? Pues nada más confiar en Dios. Vean ustedes la situación de Abraham. El Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, que es exactamente lo que estamos estudiando el miércoles. Y le dice, vete a la tierra a la cual yo te mostraré. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué garantías tenía Abraham? Nada, porque ni siquiera su familia había ido allá. Ahora sí, literalmente apenas estaban conquistándose esos lugares, porque pues no había pasado tanto tiempo desde Noé. Y entonces, ¿qué garantía tenía Abraham más que la fidelidad de Dios? Y comentábamos a propósito, ¿verdad?, de Génesis 12, cuando estudiábamos la historia de Abraham, que dice, y salió Abraham a Canaán, ¿y qué dice la palabra? Y a Canaán llegó. ¿Con qué garantías? Pues nada más con la garantía de la fidelidad de Dios. Y por esta situación, por esta realidad en la que van a haber situaciones en las que no hay ninguna garantía de que todo va a estar bien, que el Señor nos dice, fíjense bien ahí en el versículo 4, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. ¿Dónde estaban los ojos y los oídos de Abraham cuando, en la historia que menciona el Señor en Génesis? Pues en el Señor. ¿Dónde más podían estar si no había nada? Y en nuestras situaciones de vida pues es lo mismo. Cuando no hay nada a qué mirar, cuando no hay nada de dónde sujetarse, cuando no hay nadie a quien escuchar, pues nuestros ojos solamente pueden estar atentos y nuestros oídos en el Señor. Fíjense cómo el Señor nos manda a la segura, por así decirlo. Y dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Importante es la historia de Abraham, porque muchas veces esa va a ser nuestra situación. En nuestra vida cristiana hay momentos, estamos diciendo sobre esto, en el que los antiguos monumentos de nuestra fe cristiana, los antiguos talentos que teníamos como cristianos, esos antiguos lugares importantes de nuestra vida van a terminar siendo ruinas. Van a haber situaciones en las que mi fuerte como cristiano, en los que mis fortalezas como cristianos van a terminar como Stonehenge. Unas ruinas ahí olvidadas que parecen de dónde salieron y qué son. Las circunstancias en la vida cristiana cambian. Nuestra realidad cristiana cambia. Y lo estamos viendo literal en la historia de la iglesia. Vean ustedes qué triste es ver en Europa que las catedrales son ahora espacios para patinaje. Espacios para patinaje, espacios para aprender pintura con grafitis. ¿Qué le pasó a ese antiguo monumento de la iglesia? Termina siendo una ruina arqueológica. Muchas veces yo me acuerdo que yo tenía esta cualidad de fe, yo me acuerdo que yo era así y así, ¿y cómo terminé en esta ruina? Hay muchos cristianos que tienen el don de la fe, como nos dice el apóstol San Pablo, y en el momento difícil, ¿qué pasó con esa catedral de la fe? Termina vieja y tirada para que los arqueólogos la estudien. ¿Qué pasó con la persona que tiene ese don de la enseñanza y por cualquier circunstancia en su vida cristiana, esa basílica para la educación cristiana termina siendo una ruina? Y el problema de esto, hermanos, es que Satanás utiliza estas áreas desoladas, estas áreas envejecidas de nuestra fe, estas áreas viejas de nuestra vida, para querer robarnos nuestra identidad en Cristo Jesús, y ese es el problema. La palabra, muy hermosamente la palabra de Dios nos enseña que Él nos usa sin importar si somos una ruina arqueológica o somos una catedral, porque el Señor es el que hace la gloria del lugar, ¿no? El problema es que Satanás
se aprovecha de que nos damos cuenta que somos una ruina arqueológica para querer robarnos nuestra identidad en Cristo Jesús. No que muy catedral, no que muy antigua maravilla, y ahora mira lo que eres. Y hermanos, por eso esta mañana el Señor, además de mostrarnos que Él está cerca, que su reposo está a la vuelta de la esquina, como nos decía ya en el versículo 3, además de eso el Señor nos dice, y eso lo leímos en la introducción, que sin importar lo desoladas que estén nuestras ruinas, que sin importar lo aislados que estemos, lo solos que nos sintamos, lo dispersos que nos veamos en la iglesia, todavía de esas ruinas podemos ver de dónde fuimos tomados. Yo me pongo a pensar, fíjense bien, si los arqueólogos el mes pasado se sorprendieron de esa proeza que fue mover piedras de 20 toneladas por más de 25 kilómetros, ¿cómo no nosotros nos vamos a sorprender de ver de dónde el Señor nos arrancó y hasta dónde nos ha traído? Si ustedes se ponen a pensar como que yo soy Stonehenge, que ustedes son Stonehenge, póngale que desolados, que abandonados, que olvidados y lo que ustedes quieran, pero siguen siendo parte, ¿verdad? Seguimos siendo parte de esa piedra de donde fuimos tomados. Y eso es lo que nos dice Isaías cuando abre este capítulo. Dice, mira, ¿de dónde fuiste tomado? Mira lo que eres. Dice, mira el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Si lo pensamos, fíjense bien, como pueblo cristiano, tenemos un origen poderoso porque el Señor no nos sacó del lodo, porque el Señor no nos sacó del cristal. Vaya, porque el Señor no nos sacó de la madera, dice aquí, el Señor nos sacó de la roca. Tenemos un origen poderoso, tenemos un origen firme, que es la cantera de la fidelidad de Dios. De ahí saliste, eres abandonado y viejo y lo que tú quieras, pero sigues siendo roca de la cantera de Dios. Nosotros no decimos cantera, nosotros decimos buena madera, ¿no? Eres de buena madera, bueno, el profeta Isaías nos dice, eres de buena piedra. Y además de esto, además de que fuimos cortados de buena madera, es decir, de buena piedra, en la cantera de la fidelidad de Dios, el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que leíamos hoy en San Mateo 16, esta importante declaración. El Señor le dice al príncipe de los apóstoles en representación nuestra, y ¿sabes qué también te voy a decir? Dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, y como piedra, salida de la piedra esta de tu declaración, edificaré mi iglesia. Gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestra fe y vida eterna descansan en la roca que es Cristo. Y vean cómo el Señor no nos manda a referencias de hojitas de madera, de cristal. El Señor nos manda a las referencias de la roca firme. Y qué importante que Jesús le dice, y sobre esta roca, y tantas veces el Señor nos ha mencionado la importancia de las rocas, ¿no? Porque la roca no se mueve, porque la roca prevalece. Y hermanos, de hecho, la promesa de que nos decía el Señor de que su descanso y su fidelidad están a la vuelta de la esquina, esta promesa de un mejor futuro se vuelve más hermosa cuando desde el desolado presente, cuando desde el ahorita, la victoria está segura en la roca que es Cristo. ¿Se fijan cómo el Señor nunca habla de promesas futuras que a ver y cuándo vienen? Y hoy mismo, hermanos, como dice allí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, en el perdón de pecados, en el gozo del Evangelio,
en las promesas que nos da la Escritura vemos que a pesar de lo desolado que estemos, que a pesar de las circunstancias en las que estemos, de lo caducados, de lo oxidado que esté en nuestra vida cristiana, estamos edificados y fuimos cortados de buena roca. Y hermanos, aunque estemos cada vez más aislados como cristianos, aunque seamos cada vez minoría, aunque seamos cada vez más perseguidos, somos un pueblo que fue cortado de y edificado en la inamovible justicia de Dios. Y eso es lo que nos dice el Señor al final del versículo de hoy. Dice, mi justicia permanecerá para siempre. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos dice. Porque mientras permanezcamos en este origen y cimiento que es la roca de Cristo, nuestra salvación, dice el Señor Jesús y su promesa tan importante, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin importar nuestras circunstancias, sin importar nuestra situación, porque fuimos edificados en la roca que es Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Y esto es lo bonito del mensaje del Señor. Dice el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has mostrado esta importante doctrina, Señor, para nosotros. Gracias porque tú nos dices, Señor, de dónde hemos sido cortados, de dónde hemos sido tomados. Gracias, Señor, porque tenemos un origen fuerte, Señor, porque tenemos un origen firme, que es tu fidelidad, Señor. Gracias te damos también porque esta fidelidad es firme para sostenernos, Señor, y guiarnos a pesar de que estemos en debilidad, Señor, a pesar de que estemos en soledad. Te ruego, Padre, que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros sentimientos de debilidad, tú, Señor, nos ayudes a recordar, Señor, tú, Señor, nos muestres en quién estamos edificados. Y gracias, Padre, te damos porque estando edificados y cimentados en la roca que es Cristo, Señor, tú nos has prometido y así lo cumplirás, que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán en contra de nosotros. Señor, ayúdanos a gozarnos en la bendición de la resurrección, Señor, y permítanos, Señor, gozarnos y descansar en la victoria de tu Hijo sobre el Hades y la muerte. Sé con nosotros, Señor, en nuestra vida diaria, acompáñanos en todas nuestras actividades y bendice, Señor, a nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.